la vez pasada estuvimos trabajando con un texto que lleva por título La concepción del universo de Ptolomeo a Copérnico. Y la idea era primero que ubicáramos qué es una situación comunicativa. Entonces vamos a empezar con unas preguntas. ¿Qué es una situación comunicativa? ¿A qué me estoy refiriendo cuando utilizo ese concepto? No, más bien para ahorita, para que tengamos un diálogo, ¿sí? Ajá. Entonces, otra vez, la situación comunicativa, claro, comunicarnos. Los seres humanos hemos aprendido una lengua y ella es la que nos permite establecer un proceso de comunicación. Necesitamos un receptor para poder entablar esa comunicación, pero además también necesitamos crear un mensaje y ese mensaje lo transmitimos. A eso se le llama comunicación directa, comunicación persona a persona. Ahora, la situación comunicativa es una comunicación indirecta. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a comunicar con el texto. Como les decía la vez pasada, ¿a partir de qué? Pues a partir de empezar a generar una serie de preguntas que le vamos a hacer al texto, que algunas no las va a poder contestar y otras no. Otras vamos a tener que ir fuera del texto a otros lugares para poder entenderlo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de situación comunicativa, hablamos de una comunicación indirecta. Persona, texto impreso, ¿sí? ¿Sí es más claro así? O sea, como dialogar, pero con una persona a distancia, como si escribiéramos una carta, Francisco. Yo escribo una carta y se la envío a un amigo, ese amigo la lee, ¿sí? Y me contesta la carta. Ajá. Entonces, dialogar con un texto tiene que ver con, pues, aprender cómo vamos a captar el contenido de ese texto. Chicos, después de la sesión que tuvimos, ¿qué hicieron con el texto? A ver, uno por uno, ¿sí? ¿Quién quiere pedir la palabra? Benjamín, ¿tú lo guardaste? ¿No hiciste nada con él? Ok. Sí. Yo lo volví a leer para ver si entendía más o menos el texto. Ajá. ¿Y fue todo lo que hiciste, Alexis? Ok. Daniela. Subrayé las palabras que no entendía. Ajá. ¿Y luego? ¿Qué? Las buscaste, entonces traes en tu cuaderno un glosario. No. No. Ok. Bueno, la idea es que sí, que ustedes hubieran hecho un glosario. ¿Alguien más hizo algo con el texto? Yo sí traigo el glosario. Tú hiciste el glosario, Leonel. ¿Cuántas palabras buscaste? Bueno, aquí es muy importante que no contesten por los compañeros. Cada compañero tiene toda la capacidad de contestar por sí mismo, ¿sí? Y cuando alguien quiera participar, por favor, levante la mano. Eso me parece a mí muy importante, porque si hablan al mismo tiempo, ¿sí? Pues no puedo ponerle atención a algo. Ok, entonces es importante que nosotros sepamos qué cosa entendemos por estrategia, ¿sí? Vamos a preguntar primero, ¿qué es una estrategia? Es un plan, ¿sí? Un tiempo de trabajo. ¿Cómo? Pone un ejemplo, Jesús. Sí, una forma de organizar cómo vamos a hacer algo. Ajá, ¿sí? ¿Qué más? ¿Alguien más que entiende por estrategia? Bueno, fíjense que la estrategia viene del mundo de la milicia, de la guerra, ¿sí? Generalmente hay dos bandos,
Cada bando tiene su general y su general tiene a alguien, ¿sí?, que es la gente de mayor confianza, para que ellos puedan organizar cómo va a estar la batalla, qué parte del ejército va a atacar primero, cuál va a seguir, y también tienen que estar observando qué hace la otra parte del ejército para que ellos puedan, ¿sí?, cambiar la forma en que están peleando por si les van ganando. Entonces, una estrategia es que nosotros sepamos qué es lo que debemos de hacer paso a paso para llegar a un objetivo planeado. Ahora, ¿cuál es el objetivo planeado? El que dice aquí, comprensión lectora. ¿Qué es? Traduzcámoslo, entender el contenido del texto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo desde la clase pasada es paso a paso saber cómo llegar a comprender, entender, interpretar este texto, ¿sí? ¿Quién me dice cuál es el primer paso que tenemos que hacer? El número 1. El título. ¿Qué hacemos con el título? Ok, Benjamín. Está muy bien, pero ese es el segundo paso. ¿Cuál es el primero? Propónganlo, no nada más se rían. Propónganlo. ¿Cuál es el primer paso? Pues tener el texto para leer, ¿no? Ah, bueno, Pues no, pues no es tan obvio porque no lo dijeron. Entonces, el primer paso es elegir, seleccionar ¿y si ya lo tengo el texto? un texto. Por eso, ahora sí, ya tenemos el texto. Ahora sí, Benjamín, explícanos el paso 2, que ya habías empezado a decir. Es leer el título y analizar cómo de qué va a tratar. ¿Y a eso cómo se le llama? La vez pasada yo le puse un nombre. Hipótesis de lectura. Ok, entonces, leemos el título y hacemos nuestra hipótesis de lectura. Muy bien, ¿sí? Entonces, habíamos dicho la vez pasada que este texto iba a hablar de ideas sobre el universo. Cómo era el universo, qué ideas se habían tenido, quiénes eran Ptolomeo y quiénes eran Copérnico, ¿no? ¿De qué habla el texto? ¿La hipótesis que hicimos se cumplió o no? ¿No? ¿Por qué, Benjamín? ¿Tú qué pensabas? Pues es que dijeron que supuestamente iban a encontrar estos tipos, pero nunca se encontraron. ¿Cómo? No entiendo eso. A ver, otra vez. O sea que se iban a encontrar estos güeyes, Ptolomeo y Copérnico, o sea que iban a dialogar entre ellos dos, pero nunca se dialogaron, sino que habla sobre varios personajes. Ok. No, pero está bien, o sea, lo que está diciendo Benjamín está bien. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una hipótesis no siempre se comprueba, ¿sí? Si la comprobamos ya es una teoría. En este caso no se comprobó, entonces lo que yo pensaba no lo encontré en el texto. Número 3, ¿qué tendremos que hacer? No, Subrayar. tendremos que hacer, vamos a leer Subrayar lo más importante. y subrayar. Y además palabras desconocidas. Por eso les preguntaba que qué habían hecho. De alguna manera esa sería la tarea. Esa era la tarea. Que ustedes buscaran esas palabras desconocidas. Y además quedó otra tarea. ¿Alguien se acuerda? De los videos, ¿no? Ajá, ¿quién lo vio? ¿Quién los vio? Yo no tengo internet. ¿Nadie los pudo ver? No, bueno, es que eso, digo, nos hubiera ayudado mucho. Número 4, Hacer el resumen. lectura en voz alta.
No, en esta ocasión todavía no vamos a empezar con hacer un resumen, más bien lo que tenemos que hacer es comprender, ¿no? Entonces vamos a empezar con la lectura de este lado con Natalia. Natalia, empezamos a leer. Ahora, vamos a leer de la siguiente manera, por enunciados. Iniciamos con la mayúscula y en cuanto encontremos un punto, ahí nos detenemos y empieza el siguiente compañero, ¿sí? Ahora, antes de que el siguiente compañero empiece, el que leyó tiene que explicar el enunciado que leyó, ¿sí? Paula, Natalia, órale. En 1940, George Reticus. profesor de matemáticas de la Universidad de Wittenberg, publica un primer informe sobre los trabajos de Nicolás Copérnico, nacido en Toronto. Hasta allí, Natalia, te tocaría más bien explicarnos. ¿Sí? Bueno, ¿Quieres Natalia, volver a leerlo? ¿alguien te puede ayudar? ¿Sí? Bueno, George, Reticus. ajá, dice que publicó un informe sobre los trabajos de Nicolás Copérnico. Ujú. Y nada más. ¿Quién puede agregar qué dice ahí? Que fue profesor de matemáticas. Ajá. Bueno, miren, la imagen no está muy clara, pero él es Reticus, ¿sí? Entonces, como nos damos cuenta, para comprender un texto como este, es importante conocer a los personajes. La vez pasada yo les pedí que vieran unos videos, y en los videos lo que encontrábamos precisamente era información que nos iba a ayudar a entender a cada uno de estos personajes que encontramos en el texto, ¿sí? Ahora, este texto es un texto científico y lo escribió Dietrich Schwartz. Y el texto es este. ¿Se alcanzan a ver? ¿Cómo se llama? Todo lo que hay que saber. Entonces, en este texto nos vamos a encontrar con pequeños capítulos donde va a hablarnos él de todos los personajes importantes que nosotros deberíamos de conocer. Si han escuchado el concepto de que, esa persona es muy culta, ¿a qué se refiere cuando dicen eso? A que sabe de conocimiento de... Exacto, que tiene muchos conocimientos. Bueno, el libro de este autor lo que nos está proponiendo es que nosotros adquiramos esos conocimientos. Bueno, seguimos, por favor, Frida. Dice, Copérnico había estudiado Derecho y Medicina en Cracovia y Bolonia, siendo después canónico en Frauenburg. Prusia Occidental. Ok, ya tenemos dos personajes. ¿Quiénes son? Reticus y el otro Copérnico. ¿Sí? Ok. Y ahora la pregunta sería, ¿cuál es la relación entre estos dos? ¿Por qué Reticus se animó a publicar un texto de Copérnico? ¿Sí? ¿Y qué relación tienen ellos dos? ¿Alguien sabe? Bueno, yo les voy a decir porque no vieron los videos. Resulta que Copérnico fue maestro de Reticus, ¿sí?
Copérnico era maestro de matemáticas. Entre sus vastos conocimientos, una de las cosas que sabía muy bien y que podía enseñar eran matemáticas. Entonces él fue maestro de Réticus. Cuando él lo conoció, le sorprendió mucho las cosas que su maestro estaba descubriendo. Se hicieron muy amigos y entonces empezaron a trabajar juntos. Y Réticus empezó a pedirle a Copérnico que publicara su obra, pero él no quería. Seguimos, Elvia, por favor. Partiendo de los trabajos del viejo Ptolomeo, el creador de la concepción geocéntrica del universo, todo gira en torno a la Tierra. Copérnico llegó a la conclusión que los movimientos de los planetas podían explicarse mejor si se supone que la Tierra gira alrededor del mejor. a ver, fíjense, descubrí la vez pasada que el texto tiene un error y yo lo cometí, lo volví a escribir. Entonces, vamos a tomar nuestra pluma y vamos a rayar esa parte para que no se vea. Tendríamos que rayar donde dice que es la Tierra la que gira alrededor y rayamos lo que sigue. Del mejor, si se supone que es la Tierra la que gira alrededor. Vuelvo a repetir, del mejor, si se supone que es la Tierra la que gira alrededor. ¿Sí ya lo encontraron? Luis, ¿no traes tus copias? ¿Y ahora por qué? ¿Ya lo encontraron? Sí, del mejor si se supone que es la Tierra la que gira alrededor. ¿Ok? Elvia, ¿nos volverías a leer, por favor? Desde el principio, Sí. partiendo de los trabajos del viejo Ptolomeo, el creador de la concepción geocéntrica del universo, todo gira en torno a la Tierra. Copérnico llegó a la conclusión que los movimientos de los planetas podían explicarse mejor si se supone que es la Tierra la que gira alrededor. Eso se supone del Sol y no al revés. no al revés. ¿Ok? Sí. ¿Estás seguro que era esto? Entonces, fíjense, aquí ya nos mencionaron a otra persona. ¿A quién vamos a agregar en la lista? A Ptolomeo. Y bueno, ¿cuál es la relación ahora sí entre esos tres? ¿Quién me dice? ¿Quién es el que diseñó la teoría geocéntrica? ¿Ya sabemos cuál es? Ptolomeo. ¿Y cuál es la teoría geocéntrica, Alexis? ¿No? ¿Quién me contesta? Daniel. Que todo gira alrededor del Sol y no al revés. No, a ver. Sí. La geocéntrica es la que la Tierra es el centro, porque, a ver, geo es una palabra griega que significa tierra. Céntrico, bueno, centro. El centro es la Tierra, ¿sí? Ahora, la heliocéntrica, que sería la otra, ¿cuál es entonces? La que la Tierra gira alrededor del Sol. Exacto. Entonces tenemos las dos teorías, la geocéntrica y la heliocéntrica. ¿Quién es el que representa el conocimiento de la teoría geocéntrica? Ptolomeo. Entonces aquí lo agregamos. Los hemos puesto Réticus, Copérnico y Ptolomeo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación? Él está difundiendo el conocimiento de Copérnico. Ptolomeo fue el que antecedió a Copérnico. Copérnico estudió la obra de Ptolomeo y entonces dijo, no estoy de acuerdo.
algo de lo que está ahí está mal planteado y yo lo voy a descubrir. Y esos son sus trabajos, y cuando ya tuvo la certeza de cómo era el asunto, lo planteó. Y eso fue lo que Rheticus difundió. ¿Hasta aquí vamos claros? Seguimos, Geraldine. Esta hipótesis de la naturalidad de Copérnico solo se la comunicó a iniciados en la materia, y efectivamente cuando sus contemporáneos escuchaban movían la cabeza en señal de desaprobación, pues la idea les parecía absurda y contraria a la evidencia. Y ahora, ¿tú me podrías decir por qué causaba en las personas a las que les leía eso, por qué causaba esa reacción? ¿Por qué se burlaban? ¿Alguien piensa? ¿Tiene una respuesta, Leo? Sería porque no estaban de acuerdo. Ajá, pero ahora ¿por qué? Sí, es cierto, no estaban de O sea, no acuerdo. estaban de acuerdo con lo que... Copérnico. Es que se podría decir que no estaban de acuerdo con lo que se fue, porque podría decir que lo que era el otro güey era o sea, lo que decía era ley, se podría decir más o menos algo así. Ok, pero ¿alguien tiene la idea de por qué era ley? Estamos hablando de que vamos saliendo del medievo y vamos entrando al Renacimiento. Sí. Ajá, porque lo decía la Biblia, ¿sí? Lo decía la Biblia, y entonces, pues lo que dice Dios no lo podemos negar. Eso es lo que se pensaba en esa época. Los científicos están en un gran conflicto porque la mayoría de ellos son teólogos y son sacerdotes. Ellos creen en Dios. Sin embargo, también están aprendiendo a creer en lo que les dice la ciencia, y que es sus observaciones y además sus pruebas. ¿Cómo pueden comprobar lo que están observando? Sus cálculos matemáticos, todo lo tienen que comprobar. Entonces ellos están viviendo realmente una revolución muy fuerte, porque la revolución no solamente está afuera, sino aquí, adentro en sus cabezas, ¿sí? Entonces, dijimos que él es Rheticus, Copérnico y Ptolomeo. Bueno, siempre se la quiero poner en mayúscula. Ahí no dice Ptolomeo, ¿qué decía? Ptolomeo, ok. Bueno, seguimos. Ariana. Lutero y Melanchthon también la rechazaban, ya que la Biblia decía que Josué tuvo el último la tierra. Ok, tenemos dos personajes. Lutero, Melanchthon. ¿Qué relación hay con aquellos? Porque todos tienen relación, ¿eh? Eso es muy interesante. Bueno, Melanchthon, no es cierto, es este, ¿sí? Él fue maestro también de Rheticus, ¿sí? Y él le ayudó a poder ir a estudiar a otras universidades, lo puso en contacto con otros científicos y también lo puso en contacto con Copérnico, ¿sí? Entonces, él también era teólogo y también era sacerdote. Lutero, también teólogo y sacerdote, ¿sí? Ellos dos forman parte de los protestantes, esa parte de la iglesia que se escindió de la iglesia católica, del papa y de su jerarquía, ¿sí? Ellos estaban en contra de eso. Ajá. Pero además ellos dicen que estaban en contra de lo que Copérnico estaba diciendo, ¿no? Que es lo que acabas de leer. ¿Por qué? Ahí dice en el texto, ¿sí? Porque la Biblia lo decía. Exacto, lo decía ya hace rato, ¿no? Como la Biblia lo decía, no podemos ir en contra de la Biblia, que era precisamente lo que ellos estaban enarbolando como estandarte para separarse de la Iglesia Católica. La Biblia es nuestra guía, por lo tanto no la podíamos cuestionar, ¿sí? ¿Seguimos, Paula? La iglesia se indignó al pensar de que Rheticus astutamente había dedicado su escrito al Papa.
eso? ¿Cómo explicamos eso, Paula? No. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer Reticus? Él publicó la obra de Copérnico, ¿sí? Y se la lleva al Papa. ¿Por qué al Papa? ¿A qué iglesia pertenecían ellos? Sí, Luis. El Papa era la ley, ¿sí? ¿De qué religión? De la católica. O sea, como que él decía sí, sí o no. Él Ajá. como que aprobaba. Claro, él aprobaba. Entonces, él tuvo su libro, se lo dedicó al Papa y se lo llevó, ¿sí? Y, oigan chicos, ¿no vieron por ahí donde puse el Durex? Ah, gracias, ya lo había perdido. Ok, ahora, ¿por qué en esa época se empezó a difundir tanto el conocimiento? ¿Qué nos ayudó para difundirlo? ¿Qué nos ayudó a difundir el conocimiento? ¿Qué objeto cultural tenemos nosotros para difundir el conocimiento? ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Una biblioteca. Bueno, en los conventos tenían grandes bibliotecas, en las universidades. Generalmente en esa época los que iban a los conventos y a las universidades eran gente de la jerarquía católica, ¿sí? Entonces, gracias al invento de la imprenta, se pudo entonces transmitir ese conocimiento. Copérnico no hubiera podido leer la obra de Ptolomeo si no existiera el libro publicado, ¿sí? Entonces, teníamos el asunto de, aquí tenemos a Lutero, a Melanchthon. ¿Cómo se llama el alemán que puso a fusionar la imprenta? Empieza con G. ¿Alguien sabe? Ah, dice la maestra Julieta, empieza con G. Jordano. No. Bruno. No, Bruno no. Galileo. No, fíjense que lamentablemente el autor no lo mencionó en el texto. En el texto no se encuentra. Se llama Johannes Gutenberg. ¿Sí? ¿Se parece a Pitágoras? Sí, como que están. Sí, están parecidos. Oigan, chicos, yo creo que es muy importante el respeto entre nosotros. Eso es algo muy importante, ¿sí? El compañero, yo desde que la clase pasada estoy aquí, vi que está participando con gusto. Entonces, si a alguien, pues, le faltamos al respeto, pues no es correcto, ¿no? Él está participando en la clase y me parece que sus participaciones son muy atenadas. Por lo tanto, hay que respetar, ¿sí? Y si tenemos ganas de hacer un comentario, pues hagámoslo también para enriquecer más la clase, ¿no? Ok, entonces, Gutenberg, ¿qué hizo? Ajá. Y entonces, a través de la existencia de los libros, ¿sí? Es que Copérnico pudo leer la obra de Ptolomeo. ¿Seguimos, Daniel? Y cuando Giordano Bruno, un neoplatónico radical, se atrevió a relacionar su panteísmo herético con la teoría de Copérnico, la Iglesia se vio obligada a quemar públicamente al filósofo. Ok. Leo, tú nos dijiste que traías tu glosario. Ahí en el glosario estará qué cosa es panteísmo herético, porque Daniel desde la clase pasada... ¿Era junto? Panteísmo. Entonces, si era junto ya... No, pero bueno, entonces... Paula, ¿Separado? ¿tú lo tienes? Ok.
A ver, primero, ¿qué es panteísmo lo que encontraste? Panteísmo dice sistema según el cual Dios se identifica con el mundo. ¿Ok? Doctrina y creencia según la cual todo existe y participa de la naturaleza. Ajá. Entonces, fíjense, realmente lo que estaba planteando Giordano Bruno no era una situación que viniera a atentar contra pues, la religión, simplemente estaba haciendo una crítica a la jerarquía católica, cómo estaba funcionando. Y básicamente eso es lo que sentían ellos, tener riesgo, estar en riesgo. Sus lugares, sus puestos, sus privilegios, ¿sí? No tanto en que Dios tuviera algún problema, sino se estaba poniendo en riesgo lo que ellos hacían como jerarcas, ¿sí? ¿Seguimos, Leo? En 1543, poco después de su muerte, se permite la versión alternativa de la teoría copérnica con el título de Devotionibus Orbitum Coelestio Libri Sexto o Sexto, no sé cómo se llama. Sí, sexto está bien. 6 libros sobre las órbitas de los cuerpos celestes. Ok. ¿Quién me cuenta todo lo que hemos visto hasta aquí? Ahí están los personajes para que los tomemos como referente y contemos. ¿Qué hemos leído hasta aquí del texto? ¿Quién levanta su manita? Alexis, perdón. Yo, conforme lo que se ha leído y lo que usted nos ha dicho, pues supuestamente la relación que tienen nos va enseñando cómo ellos, ahora sí que entre ellos iban dando sus teorías y los desacuerdos que tenían entre ellos. Más o menos. Ok, sí, está pues muy interesante. ¿Quién más? Acuérdense que la idea es ir comprendiendo el texto y estamos en el punto 4 de la lectura en voz alta. Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, Rheticus fue alumno de Melanchthon, fue alumno de Copérnico, ¿sí? Y él se dedicó a difundir la obra de Copérnico, que es la teoría heliocéntrica, ¿sí? Esta teoría no era aceptada porque estaba cuestionando, o por lo menos así sentían algunos de estos hombres, lo que aparecía en la Biblia, ¿sí? Y entonces, Rheticus, la obra se la lleva al Papa con la intención de que sea aceptada, y cuando él acepte, entonces se difunda y cambie el mundo, ¿sí? Copérnico tuvo la oportunidad, gracias a la imprenta, de poder leer el conocimiento que había adquirido, acumulado y ordenado Ptolomeo, porque antes de él hubo otros filósofos, pensadores griegos que hicieron aportaciones a este conocimiento, entre ellos Platón, Aristóteles, ¿quién? No te escucho, Francisco. Porque yo he entendido que, o sea, bueno, aquí va donde van Dios y ya sabían que la tierra era de donde. Ah, ya otra vez empezamos con lo de Cristóbal Colón. Bien, sí, muy bien, pero espérame entonces. No, esa parte que la clase pasada me decía Luis Alberto, oiga maestra, en vez de entender ya me dejó más confundido. Bueno, pues me fui a investigar, ¿sí? ¿Qué sucedió? Cristóbal Colón a todo esto sí fue muy, muy importante. ¿Por qué? Porque después de los trabajos y los viajes que él hizo, publicó sus diarios. Nuevamente, gracias a la imprenta, tenemos el libro y Copérnico lo pudo leer. Y eso le ayudó, ¿sí?, para poder mejorar la idea que él tenía sobre esta teoría heliocéntrica, ¿sí? Yo sabía que Cristóbal Colón sí quería otra parte, pero se llegó ahí. Sí, pero fíjense, sí quería ir él Y llegó a hacia... América, se supone que porque
todavía creían que la tierra era plana, por eso llegó ahí, no es tanto de que ya supiera que la tierra era redonda. No, sí. Fíjense que eso fue lo que investigué. Él ya sabía que la Tierra era redonda porque desde Platón y Aristóteles se sabía, se tenía ese conocimiento. Ptolomeo tenía ese conocimiento. ¿Quiénes creían que la Tierra era plana? Los mesopotamios. Y eso es antes de los griegos. Entonces, como yo les decía, la información de la ciencia no se pasa a la población en general, sino nada más a las élites, ¿sí? Los que tienen el poder, los que tienen la cultura en sus manos, esos son los que avanzan, los demás no. Entonces, en el barco de Cristóbal Colón, él sí sabía que la Tierra era redonda y por eso planteó que él podía dar una vuelta en sentido contrario y llegar a la India. Lo que no sabía es que había otro continente. Eso no lo sabían, ¿sí? Y lo de la tierra plana, sus marineros eran los que pensaban esta idea. Ellos estaban atrasados. Eran personas que no tenían esos conocimientos. Por eso los marineros estaban tan angustiados pensando en que se iban a morir en ese viaje. Pero Cristóbal Colón estaba convencido de que no era así, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Y Cristóbal Colón qué? ¿Qué le dio ese conocimiento? Lo mismo estudiar a Ptolomeo. Sí, ya se puede ir. Con ella terminaba clase antes, por eso. ¿Sí? Entonces, sí, o sea, compartir ese conocimiento era. Leo, ¿te tocó leer? ¿Ya leíste? Alexis, ok. Cuando Galileo insinuó que Copérnico podía tener razón, el Papa le hizo conocer la Cámara de Tortura, por lo que reexaminó sus papeles, dijo haberse equivocado y afirmó que efectivamente la Tierra no se movía. Ok, agregamos otro personaje. Galileo. ¿Quién sabe algo de Galileo? Sí, Galileo Galilei. A ver. Filósofo matemático. Filósofo, matemático. ¿Sí? Físico. Sí, inventor. Ajá. Guapo, galán. No, guapo y galán dice que no era, eso sí, no era guapo ni galán. Pero a eso no le importaba a él. Yo Sí. solo sé que A ver. que solo él que esa teoría de Aristóteles de que un objeto pesado caía más rápido que un objeto. Ajá. Y lo único que sí. Bueno, en este caso que estamos hablando del universo, él estaba convencido, él leyó el trabajo de Copérnico y estaba convencido de que sí, que nosotros estábamos en ese mundo donde el Sol era el centro y los demás planetas giraban alrededor de él, ¿sí? Pero y él también descubre la Vía Láctea. Y sí, porque el telescopio, ¿él lo inventó o cómo estuvo? No, lo inventó el hijo, algo que se llama, el inventor del telescopio. Ok, pero Copérnico tuvo la habilidad de modificarlo y mejorarlo, ¿sí? Entonces él con otro amigo que era tallador, fueron modificando el telescopio, hizo cálculos, mediciones y diseñó un nuevo telescopio, ¿sí? Y entonces ya podía observar el cielo. Y con eso ya no solamente eran ecuaciones matemáticas, ahora podía mirar y comprobar lo que Copérnico había dicho, ¿sí? Entonces, ya vimos que Giordano Bruno, por ser tan rebelde y tan aferrado a que tenía la razón, ¿qué le pasó? Lo quemaron, ¿sí? Y Galileo siguió el mismo camino que Bruno. No, es Ajá, sí, Luis. Salud. Sí, bueno, siguió como el mismo
como, bueno, quiso difundirlo, pero le hicieron lo mismo con la Cámara de Cultura y les dijo que estaba mal. Ajá, entonces retractó. Sí, Bueno, Alexis. entendí fue como que lo quiso intimidar al Papa, ¿no? No, le intimidó, güey. Para que dijera que no, que se había equivocado, que estaba mal. Ajá, sí, por supuesto, porque esa, digamos que era el procedimiento, ¿sí? Llevarlo a la Santa Inquisición, hacerle un juicio, torturarlo. En la tortura, por supuesto que tú decías sí a todo lo que ellos quisieran, ¿sí? Pero en el caso de Bruno, él no se retractó. Él dijo, yo estoy convencido y lo que estoy diciendo está correcto, y entonces lo mataron, lo quemaron. Y Galileo dijo, no, está bien, o sea, ustedes tienen la razón, nada de lo que dije es cierto, y entonces siguió vivo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos personajes? Uno fue cobarde y el otro no. ¿Cuál fue cobarde, Luis? ¿Cuál fue cobarde y cuál no? Que pues, no quiso seguir sus ideales y prefirió estar acá en el sistema. ¿Quién fue ese? Nada más fue de palabra. Galileo prefirió estar al sistema. ¿Y quién sí siguió sus ideales? Bruno, Giordano Bruno. Ok, ¿quién opina otra cosa? Yo digo que nada más fue como que de dientes para afuera para que lo dejaran de torturar, ¿no? Porque, o sea, dijo que sí, pero él sigue investigando. Y bueno, creo que dicen en la lectura que hizo así como un rumor o algo así de que él sí estaba bien. O sea, y bueno, nada más. Ajá, sí. Es que también fíjense, ahí hay dos formas de enfrentar una situación. Aparentemente Galileo muestra que es cobarde, ¿sí? Cuando se retracta y dice no, pero él continúa con sus investigaciones, y a partir de ese momento que lo dejan libre, le ponen guardia. Y siempre están con él y está haciendo sus oraciones y todas las cosas, pero Galileo busca tiempos para empezar a escaparse y le pasa hojitas a las personas que lo van a visitar. Y de hojita en hojita, ¿qué podemos hacer? Un libro. Y luego lo publicamos y después lo difundimos como hace Réticus, ¿no? Y entonces, de esa manera, Galileo pudo mostrar, ¿sí?, que Copérnico y los demás científicos tenían razón, que la teoría heliocéntrica era la que explicaba el universo, ¿sí? Entonces, fíjense, esa es otra forma de que un científico puede enfrentar y luchar contra el poder, ¿sí? No nada más esta de me mato, ya pues ya me morí, luego ¿qué hago? ¿Quién sería partidario de la forma de proceder de Bruno? A ver, levanten sus manos. ¿A quién le gustaría proceder como Bruno si se encontrara en esa situación? ¿De qué? ¿Ese cobarde? Pues de decir que él no está equivocado y que no importa que lo maten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Hay una frase que dice, prefiero vivir de fin y no vivir de rodillas. Ok, muy bien. ¿Y quiénes están de acuerdo con lo que hizo Galileo? Yo. ¿Sí? Bueno, fíjense, ahí tenemos dos posiciones diferentes para enfrentar la situación, ¿ok? Luis, ¿sigues con la lectura? Alexis, ¿le prestas? A la media, son 4:11. ¿Dónde se quedó? Donde dice, pero cuando se recuperó. Pero cuando se recuperó este golpe, murmuró, sin embargo se mueve, lo que ilustra la incipiente obstinación de los científicos. En 1616, año en que murió Shakespeare, para que la concepción ptolemaica del universo del universo era más poética que la copérnica. Copernicana. El Papa incluyó el libro sobre la revolución celeste en el Index Librorum Prohibitorum. En español, por favor. Bueno, acuérdense que eso es latín, es el Index Librorum
Prohibitorum, la lista de libros prohibidos, eso es en español, lista de libros prohibidos. La lista de libros prohibidos, ya está, 1757 continúa siendo censurada. Ajá, entonces fíjense, ¿de qué le sirvió a Reticus haberle dedicado el libro de Copérnico al Papa? De nada, pero sí se dan cuenta, porque bueno, yo creo que no se los mencioné, pero Copérnico, bueno sí, lo leyeron ustedes. Copérnico nunca quiso publicar mientras estuvo vivo su obra. ¿Qué hubiera pasado? Pues le hubiera pasado tal vez algo similar o a Bruno o a Galileo, ¿no? Entonces él prefirió trabajar tranquilamente y dejarle a la siguiente generación la bronca, ¿no? O sea, los siguientes ya sabrían qué iban a hacer con eso. Él simplemente se dedicó a investigar, ¿sí? Porque vamos también a tener muy claro, chicos, que la ciencia no la hace una persona, no se hace en un siglo, se ha hecho a través de los siglos de la humanidad, ¿sí? Compañero, no alcanzo a ver tu tarjeta. Mario. Son comunitarias, ¿sí? Bueno, sin el palito en la boca y entonces sí podemos leer. Desde entonces los polacos afirman que Copérnico era polaco y los alemanes dicen que era alemán. Anteriormente había sido al revés. Ok, ¿quién me explica eso? Nos dio risa, pero ¿a qué se refiere? O sea, como que cada nación... A ver, sí, Benjamín. Cada nación lo quería traer hacia... A decir, ese tipo es de mi país y ya. Y los otros decían, no, él es de nuestro país. Ok, eso era cuando su teoría no estaba prohibida. Una vez que el Papa lo prohibió, ¿qué pasó? Fue al revés. Entonces dijeron, no, ni es polaco ni es alemán, háganse bolas. Exacto, llévatelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya estaba prohibido, porque el que anduviera en esas ondas también le iba a pasar lo mismo, precisamente, ¿sí? ¿Seguimos, Francisco? La iglesia arremetió tan violentamente contra la revolución copernicana, porque esta predicando el derrumbe de edificios de tres plantas de la tradición. En la planta superior se encontraba el cielo y en la planta baja la tierra. Y en el sótano. Y en el sótano el infierno. Ok. Fíjese, entonces ya estaba diciendo, para ellos el mundo era eso, la tierra, el cielo y el infierno. Y aquí ya habían planteado otra situación, ¿sí? No se ve muy bien, pero a ver, si quieren pásenlo para allá. Recordando. ¿Esto de qué es mito? ¿Esa lectura es mito? No, estamos hablando de ciencia, Benjamín. Estamos hablando de ciencia. Pásenla. Y entonces, de ese cambio del cielo, de la tierra y del infierno, vamos a este mundo, donde los seres humanos no estamos en el centro de él. Y la pregunta que se hacía la otra vez, ¿sí? Y que nadie contestamos es, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? Ya murió. En esa época todavía no se había decidido eso, fue posterior, ¿sí? Y en esa época más bien estaba ese conflicto, ¿sí? Ahora, chicos, si se dan cuenta, esta estrategia es una estrategia larga. Permíteme tantito, Luis, nada más doy esta explicación. Es una estrategia larga y aparentemente se dice en las hojitas que yo les di donde habla del texto científico, que el texto de divulgación científica es muy sencillo. El autor
que estamos leyendo es alemán. Entonces, a lo mejor para la cultura alemana, las personas que están en bachillerato ya saben todo eso. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que nos faltan conocimientos, ¿verdad? Y entonces nos falta terminar la estrategia. ¿Cuál será? Terminar toda la lectura y después de eso hacer nuestra explicación. Generalmente cuando nos hace falta un referente tenemos que ir a investigar. Entonces, chicos, anoten en su cuaderno que la siguiente sesión es la sesión de cierre de este tema. Por lo tanto, ustedes tienen que, 1, hacer el glosario. Cada quien debe de traer su glosario en su cuaderno. ¿Sí? Número 2, glosario. Número 2, deben haber leído 1 o 2 veces el texto. 1 o 2 veces el texto. Ver los videos que les dejé. Miren, chicos, si ustedes entran al Facebook y buscan Carla Constantino, que es mi nombre, con C las dos, Carla Constantino, ¿sí? Y piden una solicitud, yo los dejo entrar a la página y ahí ya tengo los videos para que los vean, ¿sí? Entonces les repito, también la tarea sería entrar al Facebook, buscar Carla Constantino, ¿sí? Dar una solicitud de amistad para que yo los acepte y los dé de alta en el grupo, ¿sí? Carla Constantino, a ver, lo pongo acá. Yo ya no puedo, tengo 5,000 amigos. ¿Cómo le hago? Pues no sé, crea otro Facebook. Borro. Crea otro Facebook. ¿Y a cuánto de todos Chicos, ellos conocen? a ver, ¿quién me dice, por favor, cuáles son las tareas que he dejado hasta ahorita? El ¿Quién me glosario, los dice? videos, entrar a Facebook. El glosario, los videos, entrar a El Facebook. glosario, terminar el texto. leer el texto una y otra. Leer el texto, ¿sí? Ver los videos. Siguiente, Entrar a Facebook. tienen que ir al universo. Sí, tienen que ir al universo. ¿Dónde tomas el libro? Me fue muy chido. Si entras a mi página de Facebook, toda esa información ya está ahí, ¿sí? Entonces, ir al Universum el próximo fin de semana, ¿sí? Van a ir a la sala del Universo, ¿sí? Y ahora, ¿qué van a ir a hacer? Bueno, pues a divertirse en la sala, a conocer lo que está ahí, a interactuar. No quiero que estén escribiendo todo lo que está ahí, las notitas y esas cosas, no. Después, lo que vamos a hacer es una crónica, ¿sí? Vamos a contar qué hicimos, cómo nos fue. Es lo que vamos a hacer. ¿Cómo dijo ir al universo? ¿Sí? ¿Dónde está? Está muy cerca del Metro C. Metro C, Ciudad ¿Cuánto cobran? Universitaria. ¿Sí? ¿Cuánto cobran? El boleto cuesta 60 pesos. 60. Con credencial. 70 si no llevan credencial. ¿Sí? ¡Qué ahorro! Bueno, ¿mandé? Ir al universo. El museo se llama Universum, que es el museo de la ciencia. ¿Sí? Bueno, chicos, pues les agradezco mucho su disposición. También les pido que me guarden esa tarjeta, no la tiren, que la traigan la siguiente sesión. Yo sí voy a poder ir porque de ahí me paso a... Y que me ayuden a ordenar mesas y sillas. Recuerden que son 3 filas, ¿sí? 5 mesas en cada fila. Muchas gracias. Me bajo el nivel.